¿verdad? Entonces, nos pide el ejercicio 5 para cada una de estas funciones que las representemos gráficamente, indiquemos dominio e imagen, analicemos su paridad, tanto analítica como gráficamente, y que determinemos los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Vamos a empezar entonces acá, yo en el costadito, para recordar lo que era una función par o impar. Escribimos que una función es par cuando f de menos x es igual a f de x. Y es impar cuando f de menos x es igual a menos f de x. Y empezamos con el primero de los ejercicios, que decía que f de x era x al cuadrado. Y hicimos el... ¿Cómo? Bueno. Uy. Apaguen los micrófonos, por favor, porque si no me escucho yo dando clases y la verdad es que me vuelve loco. No entiendo cómo me aguantan ustedes. Bueno. Entonces, para x 0 y 0. Cuando x vale 1, 1 al cuadrado es 1. Cuando x vale 2, 2 al cuadrado es 4. Y lo mismo pasa para los x negativos, ¿verdad? Menos 1 al cuadrado es 1 positivo. Menos 2 al cuadrado es 4 positivo. Y entonces aquí, a ustedes seguro que les va a quedar mucho más linda que a mí, aparece la parábola con vértice en el origen. Les dije que les iba a quedar más linda que a mí. Y entonces ahora empecemos a analizar todo lo que nos pide. Para empezar nos pide que la representemos gráficamente, ya está. Indicar dominio e imagen. ¿Quién es el dominio de esta función? O sea, ¿qué valores de x pueden participar de esta función? Todos los reales. Todos los reales, perfecto. Ahora cuidado. Imagen, el conjunto imagen, ¿quién es? Reales positivos. Los reales positivos. Falta algo. El 0. Y el El 0. Bien, exactamente, los reales positivos y el 0. Acuérdense que el 0 no está ni entre los positivos ni entre los negativos, es neutro. Así que cuando participa del conjunto imagen hay que aclararlo. Muy bien. Ahora sí nos piden analizar la paridad. Para analizar la paridad, lo primero que vamos a hacer es ver el gráfico. Nos preguntamos si esta gráfica es simétrica respecto del eje Y. Si la gráfica es simétrica respecto del eje Y, entonces es par. Ahora tenemos que mostrarlo para cualquier valor de x. Bueno, fíjense entonces, esto es 3y, que para todo x del dominio se va a verificar que x al cuadrado es exactamente igual que menos x al cuadrado. ¿Cierto? Porque base negativa, exponente par, resultado positivo. ¿Y x al cuadrado quién es? F de x. ¿Y menos x al cuadrado quién es? En términos de la función será f de menos x. Por lo tanto, hemos probado que para cualquier x del dominio, f de x es igual a f de menos x. Y por lo tanto, esta función es par. ¿De acuerdo? Y por último nos pide intervalos de crecimiento y decrecimiento. Intervalos de crecimiento. ¿En qué intervalo la función es creciente? O sea, va hacia arriba el gráfico. O sea, Es el, a medida que... Dame un segundito que termino. A medida que aumenta X, aumenta Y también. ¿En qué parte es creciente? Ahora sí decimos. ¿En qué desde intervalo? el 0 hasta el más infinito. Desde 0 a más infinito.
abierto en 0, porque ya van a ver después que en 0 no es creciente, ni decreciente. Ya van a ver después lo que es. Y el intervalo de decrecimiento, o sea, donde gráficamente ustedes vean que la función va descendiendo, o sea, a medida que X aumenta, ¿qué pasa con los valores de Y? Disminuyen. Entonces, en esos casos la función es decreciente. ¿Y en qué intervalo va a ser decreciente la función? De menos infinito a 0. Perfecto. ¿Alguna pregunta con este ítem? ¿Clarísimo está? ¿Puedo pasar a la segunda diapositiva? De menos infinito a 0, ¿decrece la función ahí? O... Decrece, decrece. no, Fíjate, a medida que va aumentando X, acordate que menos 1 es mayor que menos 2. A medida que X va aumentando, las imágenes van bajando, o sea, van disminuyendo. ¿Qué pasaba aquí? Lo voy a marcar con un color para que no se confunda. Verde. A medida que X aumentaba, ¿qué pasaba con los valores de Y? También aumentaban. Entonces, en ese caso, la función es creciente. ¿Se entendió? sí, no, lo había interpretado mal. Bueno. Paso a la segunda diapositiva. Cierren los micrófonos, por favor, chicos. La segunda función, f de x, es... Voy a ver, alguien está con el micrófono encendido y me vuelve loco. No puedo ver quién es. Yo era profe, no sé por qué se me prendió. No, pero... A ver, apágalo. Ahí está. Sí, tenés razón, Joaquín, era vos. Bueno, estamos. Entonces, la segunda de las funciones es x cuadrado más 2x. Y veamos qué pasa aquí. X al cuadrado más 2x. Entonces, lo primero que vamos a hacer... ¿Sí? ¿Le puedo aceptar a una chica que se le salió? ¿Cómo? Si puedo aceptar a la llamada de una chica. Ah, sí. Acá ya veo. Ahí estamos. Ahí admití a los que estaban en sala de espera. Bien, entonces, lo primero que vamos a hacer es graficar. Me salen muy mal las líneas verticales. A ver si lo puedo hacer con regla. ¿Cómo Podemos era las esto? distintas, profe. Ay, no, deja nomás. Me parece que es más lío que... Ay, ahí estuvo bastante. Bueno, vamos a trabajar un poquito antes de graficar esta función. Vamos a preguntarnos a dónde está el vértice, o sea, ¿quién va a ser el x del vértice? ¿Se acuerdan que era menos b sobre 2 por a? Entonces, el opuesto de b será menos 2 y 2 por a será 2 por 1. Entonces, el vértice va a estar, el x del vértice, va a estar en menos 2 dividido 2, que me da menos 1. ¿Y el y del vértice dónde va a estar? Lo único que hacemos es encontrar f de menos 1, o sea, f de el x del vértice. Me quedará entonces menos 1 al cuadrado más 2 por menos 1. ¿Y esto cuánto es? Menos 1 al cuadrado es 1, 2 por menos 1 es menos 2, 1 menos 2 es menos 1. Por lo tanto, el vértice de esta parábola va a estar en menos 1, menos 1. Y ahora nos hacemos un par de valores como para saber a dónde van a estar las imágenes de los X que elijamos. Les aconsejo, esto no es seguro, pero pueden elegir los valores que quieran, pero les aconsejo que del X del vértice elijan uno hacia arriba y uno hacia abajo, o sea, uno mayor, una unidad menor. 2 unidades mayor, 2 unidades menores que el X del vértice. Ya vieron ustedes que para el vértice
cuando x vale menos 1 y vale menos 1. Entonces voy a elegir 0 y menos 2. En teoría, debería darnos el mismo resultado, ¿verdad? Entonces, si x vale 0, 0 al cuadrado es 0, más 2 por 0 es 0. Si x vale menos 2, menos 2 al cuadrado es 4 positivo. 2 por menos 2 es menos 4. 4 menos 4, 0. Elegimos dos valores, dos unidades mayores a menos 1, o sea, 1 y menos 3. Veamos si efectivamente nos da lo mismo. Entonces, cuando x vale 1, 1 al cuadrado es 1, 2 por 1 es 2, 2 más 1, 3. Cuando x vale menos 3, menos 3 al cuadrado es 9, 2 por menos 3 es menos 6, 9 menos 6 es 3. ¿Sí? Bueno, ahora entonces, con todos estos valores yo puedo ir al gráfico. Van haciendo conmigo, ¿verdad? Sí, profe. Muy bien. Elijo un colorcito y entonces... ¿No me escuchan? ¿Se cortó? Sí, profe, sí lo escuchamos. Sí, te escucho. ¿Sí? Ah, porque acá me salió un cartel que me dice que es inestable mi conexión a internet. No, profe, se corta, pero se escucha bien. Bueno. Entonces, vamos a ubicar el vértice antes que nada. En x menos 1 y 1. Aquí estará el vértice. Cuando x vale 0, y vale 0. O sea, esta parábola pasa por el origen de coordenadas. Y cuando x vale menos 2, y vale 0. Cuando x vale 1, y vale 3. Y cuando x vale menos 3, y también vale 3. Bueno, hagan una linda parábola, yo voy a hacer lo que pueda. Ay, la rama izquierda bastante bien salió. La rama derecha se chanfleó demasiado. Me quedó un punto afuera y todo. Vamos a intentarla. Les juro que esto es como estar caminando sobre jabón. Bueno, estamos. Deje de quejarse, profesora. Dominio. Todos ¿De los esta reales. función? Todos los reales. Imagen. De menos 1 hasta el más infinito. Bien, de menos 1 a infinito. ¿Abierto o cerrado aquí? Cerrado en el menos 1. Cerrado menos 1. Muy bien, porque menos 1 es imagen de alguien. O sea, menos 1 es imagen de un X del dominio. Así que sí está en la imagen. Muy bien. Paridad. Bueno, ¿se acuerdan que habíamos dicho que una función era par cuando era simétrica respecto del eje Y? ¿Les parece que esta función es simétrica respecto del eje Y? No, profe. No, ni a palos, ¿verdad? Bueno, cuando ustedes ya saben que algo no es, con que muestren un ejemplo donde no se cumple la paridad o la imparidad, ya es suficiente. Entonces, vamos a ver si esta función es par. Nos preguntamos, ¿será par? Para que sea par, acuérdense que f de x
tenía que ser igual a f de menos x. Tomemos un x cualquiera. ¿Qué sé yo? 1. Entonces, f de 1 es igual a f de menos 1. Me estoy preguntando esto, ¿eh? Y entonces ahora vamos a aplicar la función a x igual a 1. 1 elevado al cuadrado es 1. 2 por 1 es 2. 2 más 1 es 3. Muy bien. Y f de menos 1, ay, yo no sé para qué estoy haciendo todas las cuentas de vuelta, si acá los tengo. F de menos 1 es menos 1. 3 es igual a menos 1, bueno. Si llegaron hasta el primer año de ingeniería, ya saben que no, ¿no? Que 3 No, no profe. es igual a menos 1. Por lo tanto, esta función no es par. Muy bien. Veamos entonces si es impar. Me pregunto, bueno, ya sabemos que no es par. ¿Será impar? Me lo estoy preguntando. Para esto tengo que ver. Seguimos con el 1, por ejemplo. Si f de menos 1 es igual a menos f de 1. ¿Sí? Eso nos decía la definición de función impar. F de menos x es igual a menos f de x. F de menos 1, acá ya lo tenemos, es menos 1. Bueno, esto me lo estoy preguntando, ¿eh? No nos olvidemos. F de menos 1 es menos 1. F de 1 es 3. ¿Es menos 1 igual a menos 3? No. No. Por lo tanto, no es impar. O sea, esta es una función, sencillamente. Ni par ni impar. ¿De acuerdo? Determinar intervalos de crecimiento. ¿Quién será el intervalo de crecimiento? Desde menos 1 hasta infinito. Muy bien, de menos 1 a infinito. Fíjense que desde aquí la función comienza a crecer. Y por lo tanto, intervalo de decrecimiento de menos infinito a menos 1. ¿Todos de acuerdo? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Bueno. ¿Se acuerdan que? No sé si dieron, seguro que sí. Para ver gráficamente si una función era impar, lo que teníamos que ver es si era simétrica con respecto al origen, o sea, si sucedía lo mismo. Esto sería una simetría axial y esta una simetría puntual, o sea, si es simétrico respecto del origen. ¿Sí? Como ven, acá tampoco es simétrico respecto del origen. ¿Puedo pasar a la diapositiva siguiente? Sí, profe. Vamos con el ejercicio. Bueno, ven, acá yo, por ejemplo, les voy a agregar un ejercicio que vamos a ponerle 2,5 para no cambiar la numeración del práctico. Pero antes del ejercicio 3, a mí me gustaría que grafiquemos y que hablemos de la función x al cubo. Porque es muy sencillita, es muy bonita ella, pero tiene sus particularidades. Entonces me gustaría verla, que la grafiquemos y que la analicemos un poquito. Casi estaba por decir que me salió linda. Muy bien.
Entonces, hagamos una pequeña tablita. Perdón, antes vamos a definir dominio e imagen, porque si no, no sabemos de dónde tomar los valores de x. Dominio de esta función, el conjunto de los reales. Imagen de esta función, vamos a ver quién es. Entonces, yo sé que el conjunto de los reales es el dominio de esta función. Por lo tanto, yo puedo tomar cualquier valor real. Muy bien. Y entonces, cuando x vale 0, 0 al cubo es 0. Cuando x vale menos 1 al cubo es menos 1. Base negativa, exponente impar, resultado negativo. Cuando x vale menos 2 al cubo, menos 8. Para x1, 1 al cubo es 1. Base positiva, exponente impar, resultado positivo. Y cuando x vale 2, 2 al cubo es 8 positivo. Muy bien. Entonces, ya sabemos que en el dominio tomamos 1, 2, menos 1 y menos 2. Y aquí hasta 8. Voy a cambiar la escala porque si no, 1, 2, 3, 7 y 8. Y lo mismo hacia abajo. Y menos 8. Muy bien. Entonces, ubiquemos estos puntitos en el sistema de ejes cartesianos. Cuando x vale 0 y vale 0. Cuando x vale menos 1 y vale menos 1. Para x menos 1 y vale menos 1. Para x menos 2 y vale menos 8. Para x1 y vale 1. Y para x2 y vale 8. Bueno. Y ahora, mírenme qué va a pasar con esto. Uy, Dios. La parábola cúbica tiene más o menos esta forma. ¡Guau! Re linda me salió. Al fin algo que me sale más o menos. Bueno, esta formita tiene la parábola cúbica. Entonces, pregunta, ¿quién será la imagen de esta función? ¿Quién será el conjunto? Todos los reales. Todos los reales, también. Dominio e imagen, todos los reales. ¿Les parece que esta función será par? O sea, ¿es una función simétrica con respecto al eje Y? No. No. No, profe. Bueno, ¿y será simétrica con respecto al origen de coordenadas? Y Sí. Sí. Bien. Entonces, intuimos que esta función es impar. Ahora vamos a demostrarlo. Tenemos que demostrar que para todo x del dominio, ¿qué cosa sucede? F de menos x es igual a menos f de x. ¿Sí? Entonces, ¿quién es f de menos x? O sea, si ahora nuestra base es menos x y lo elevamos al cubo, esto todavía nos lo estamos preguntando. ¿Quién es f de menos x? Menos x elevado al cubo. Base negativa, exponente impar, resultado negativo. X cubo será x al cubo. Vamos a ver entonces. No miren de momento este signo menos.
Vamos a ver quién es f de x. ¿Qué nos dice nuestra función? F de x es x al cubo. ¿Y quién será entonces? Menos f de x es menos x al cubo. Y entonces, ¿es esto igual a esto otro? Sí. Absolutamente sí. Entonces, nuestra función f de x igual a x al cubo es impar. Nos estaría faltando intervalos de crecimiento e intervalos de decrecimiento. ¿Qué les parece? De 0 hasta menos infinito y de 0 hasta infinito. Ay, a ver, un poquito más fuerte háblame, porque muy, muy, muy lejos te escucho. Intervalos de crecimiento. ¿En qué intervalo? A medida que aumenta X, aumenta Y también. Desde el -2 hasta el 0 y del 0 hasta infinito. Para. -2 empezamos a graficar. De Menos -2, infinito de menos infinito, muy bien. ¿Hasta dónde? hasta 0. ¿En 0 empieza a decrecer la función? Hasta el infinito de vuelta porque Hasta siempre crece. infinito, exactamente. Esta es una función creciente en todo su dominio. Por lo tanto, intervalos de crecimiento, conjunto vacío. No hay intervalos de crecimiento. Bueno, ¿vieron que era linda? Ahora sí vamos al 3. ¿Puedo pasar la diapositiva? ¿No? Entonces, ahora sí, ejercicio 3, que me dice que f de x es 2x al cubo menos 4. Muy bien. ¿Parece que se desconectan o qué es lo que pasa? Porque me parece que se desconectan. Muy bien. Veamos entonces de analizar un poquito esta función. ¿Quién será su dominio? ¿Quién será su imagen? Y vamos a hacer una tablita con algunos pocos valores, como para darnos idea de cómo es esta función. Solo una idea, no hace falta que sepamos tanto. Bueno, entonces, tomemos por ejemplo x igual a 0. Si x vale 0, 2 por 0 al cubo es 0, menos 4 me quedará menos 4. Si x vale 1, 1 al cubo es 1, 2 por 1 es 2, 2 menos 4, menos 2. Y tomo un valor más, menos 1. Perdón. Menos 1 al cubo es menos 1. 2 por menos 1 es menos 2. Menos 2 menos 4 es menos 6. ¿Todos de acuerdo? Bueno, entonces vamos a graficar esta función. Tenemos que llegar hasta menos 6, empecemos abajo. 1, 2, 3. Uy. Muy bien, aquí está menos 6. Aquí está menos 4, menos 2, 0, 1. Bien. Aquí estará el 1, aquí estará el 2, menos 1 y menos 2.
Bueno, entonces, cuando x vale 0 y vale menos 4. O sea, la ordenada al origen es 0 menos 4. Cuando x vale 1 y vale menos 2. Cuando x vale 1 y vale menos 2. Cuando x vale menos 1 y vale menos 6. Y entonces, acordándonos de cuál es la formita de una parábola cúbica, resulta que esto va a ser algo así. Ay, qué feita. Bueno, pero ¿me entienden cómo es? Siempre guarda esa curvita. Bien, ¿estamos en condiciones de responder cuál es el dominio y cuál es la imagen? Dominio, reales. ¿Y la imagen? También También el conjunto de los reales. Intervalos de crecimiento. menos infinito a más infinito. Exacto, también podrían escribir todos los reales. Intervalos de decrecimiento, conjunto vacío. Y ahora entonces vamos a analizar si nuestra función es par o impar. ¿Se acuerdan que para que una función sea par, tenía que ser simétrica con respecto al eje al eje Y? ¿Les parece que esta función es simétrica con respecto al eje Y? O sea, ¿sucede lo mismo de este lado que de este otro? No, ni por casualidad. ¿Y será simétrica con respecto al origen de coordenadas? Sí. Tampoco. Y no, tampoco. No es simétrica respecto al origen. Entonces, ya sabemos, no, mejor dicho, ya intuimos que nuestra función no es par ni impar. Así que vamos a preguntarnos, vamos a tomar un contraejemplo. O sea, vamos a tomar un valor de x, por ejemplo 1, y nos vamos a preguntar, ¿f de menos x es igual a f de x? Nos preguntamos esto. Y entonces, f de menos 1, ¿cuánto me da? Menos 6. ¿Es igual a f de 1, que es menos 2? Respuesta, no. Por lo tanto, f de x no es par. ¿Todos de acuerdo? Sí. Si nadie chilla, quiere decir que están todos de acuerdo, ¿sí? Vamos a preguntarnos ahora si f de menos x es igual a menos f de x. Entonces, ¿quién es f de menos 1? F de menos 1 es menos 6. ¿Es igual a menos f de 1? F de 1 es menos 2. O sea, menos 2. ¿Es menos 6 igual a 2 positivo? No. Por lo tanto, f de x no es impar. ¿Todos de acuerdo? ¿Alguna pregunta? ¿Lo van viendo bien? Sí, profe. Bueno, Espera un ratito que copio. dale, espera un ratitín. ¿Estamos?
Vamos a la que sigue. Bueno, la función siguiente que tienen ustedes, esto era 1, 2, me perdí. Bien. Vamos a ver otra función que no está en la guía de trabajos prácticos, pero que me gustaría que analicemos. Entonces, ¿le ponemos 3,5 antes de llegar a 4? Va a ser la función seno de x. ¿Sí? Bueno, ¿por qué quiero analizar esta función? Porque quiero que se acuerden de un par de cosas. Para empezar, ¿qué era el seno y cómo lo representábamos en la circunferencia trigonométrica? Muy bien. Tenemos un ángulo cualquiera, alfa, medido en este sentido. Y ese mismo ángulo alfa, voy a hacer mi mejor esfuerzo para que sea igual, medido en este otro sentido, o sea, este es el ángulo menos alfa. ¿Se acuerdan cuál era el seno de un ángulo? Esto es el cateto opuesto, esto es el adyacente y esta es la hipotenusa. ¿Sí? En una circunferencia trigonométrica, la hipotenusa, ¿qué valor tiene? 1. Y por lo tanto, el seno de x, que era cateto opuesto sobre hipotenusa, va a ser el cateto opuesto dividido 1, o sea, exactamente el cateto opuesto. Entonces, acuérdense, el seno de x va a ser el cateto opuesto. ¿Y quién va a ser, de x de alfa, perdón? ¿Y quién va a ser el seno de menos alfa? Fíjense que el segmento es exactamente igual, solo que ahora tiene signo contrario, o sea, menos el cateto opuesto. Y entonces, ¿qué puedo decir yo de esta función? ¿Será par? ¿Será impar? ¿Qué les parece a ustedes? ¿La graficamos? Sí. Ay, ay, ay. Ay, chicos, pero no hay forma de que me salga como la gente. No importa, profe. Apaguen los micrófonos, porfa. Muy bien. Calculadora en mano, por favor. O no, depende si se acuerdan. Vamos a ir viendo. Vamos a hablar de, ¿se acuerdan que esto era 0? Este es el ángulo pi sobre 2. Este es el ángulo pi. Este es el ángulo 3 medios de pi. Y este es el ángulo 2pi. ¿Sí? Muy bien. Entonces, voy a marcar pi sobre 2, pi, 3 medios de pi, 2pi. Y para el otro lado lo mismo. Menos pi sobre 2, menos pi, ay, 3 medios de pi negativos, y menos 2pi. ¿Sí? Bueno. Acuérdense de no cambiar la escala como hice yo acá. ¿Estamos? Si no, no entraba. Apaguen los micrófonos, por favor. Entonces, cuando alfa vale 0,
¿cuánto va a valer el seno de 0? Seno de 0 es, pongan en la cálculo, 0. O si quieren, estamos acá. ¿Cuánto vale este segmento que es el cateto opuesto cuando el ángulo es 0? No tiene ninguna medida, o sea, es 0. Para pi sobre 2, por favor apaguen los micrófonos, chicos, en serio. Me vuelve el retorno a mí, no puedo dar clases. Entonces, para pi sobre 2, este segmento crece, crece, crece hasta que toma el valor 1. Entonces, aquí me olvidé de hacer la escala. 1 y menos 1. Entonces, cuando alfa vale pi sobre 2, el seno de alfa es 1. Si seguimos abriendo este ángulo, ¿qué va a pasar con el segmento? Se va a ir achicando. Desde 1 va a empezar a achicarse hasta que en pi va a volver a valer 0. Si seguimos agrandando el ángulo, ¿qué va a pasar con este cateto opuesto? Se va a agrandar hasta que en 3 medios de pi vale menos 1. ¿Vamos? ¿Y qué va a pasar aquí? Se va a ir achicando hasta que en 2pi vuelve a valer 0. Entonces, de este lado, la gráfica va a ser algo así. Va a pasar por acá. Bien. Vamos a ver qué pasa del otro lado. Ahora nos venimos para acá. Ahora acá va a estar menos pi sobre 2. O la verdad es que podemos darle, bueno, lo mismo. Entonces, nos vamos hasta acá, va a ser menos pi sobre 2. Cuando x vale menos pi sobre 2, el seno de x, de alfa, perdón, es menos 1. A medida que se va agrandando, llega a valer menos pi y el segmento cateto opuesto se hace 0. A medida que se va agrandando y llega a menos 3 medios de pi, el segmento cateto opuesto se va agrandando hasta tomar el valor 1. Y a medida que se va achicando hasta llegar a menos 2pi, el cateto opuesto se va achicando hasta hacerse 0. Bueno. Ay, Chávez, te voy a cogotar por no apagar el micrófono. Entonces, veamos quién es el dominio y quién es la imagen de esta función. ¿Qué les parece? El dominio de esta función, ¿quiénes serán? ¿El ángulo alfa puede tomar cualquier valor o no? Hasta el 1. Hasta el 1 es la imagen y hasta el menos 1. Pero x, que es este, ¿puede tomar cualquier valor o no? Cualquiera, claro que sí. El dominio son todos los reales. Ahora sí, la imagen. En el eje Y, ¿ustedes dónde ven las imágenes? Únicamente en el intervalo menos 1, 1. Exactamente. Muy bien. Y entonces, ahora les pregunto, ¿les parece que esta función es simétrica con respecto al eje Y? ¿Qué les parece? Si ustedes hicieran de cuenta que el eje Y es un espejo, ¿esto que sucede acá, sucede del otro lado? No. No. Por lo tanto,
no es simétrica con respecto al eje Y, por lo tanto, no es una función par. Pregunta, ¿es simétrica con respecto al origen? O sea, lo que sucede aquí, ¿sucede de este lado también? ¿Lo que sucede aquí, sucede de este lado también? Sí. Sí, profe. Sí. Entonces, ya nos dimos cuenta que esta función impar. Ahora tendríamos que probar que para cualquier alfa del dominio, ¿qué se tiene que verificar? ¿Se acuerdan que para que una función sea impar, qué tenía que suceder? F de menos x tenía que ser igual a menos f de x. O sea, en términos de nuestra función, el seno de menos alfa debería ser igual a menos el seno de alfa. Fíjense, ¿quién es el seno de menos alfa? Dijimos que es este segmento negativo, ¿verdad? ¿Y quién es el seno de alfa? Es este segmento, exactamente de la misma medida, solo que positivo. Y entonces, pregunto, ¿el seno de menos alfa es igual al opuesto del seno de alfa? Sí, profe. Sí, entonces, para todo alfa del dominio se verifica que el seno de menos alfa es igual al opuesto del seno de alfa. Por lo tanto, esta función es impar. Bueno, y los intervalos de crecimiento y decrecimiento no los vamos a escribir, porque son muchos. Muy bien, ahora sí pasemos al ejercicio 4, que era raíz cúbica de x. ¿Puedo cambiar la diapositiva? Si nadie chilla, sigo. Entonces, vamos con el número 4, que era raíz cúbica de x. Profe, 2 segundos si puedo volver, no podía prender Sí, el claro. micrófono. Sí, sí, sí. Ahí ya está, gracias. Ahí ya está. Gracias. Bueno, de nada. Vamos aquí entonces. Resulta entonces, vamos a hacer una pequeña tablita. ¿Quién es el dominio? ¿Quién es la imagen? Pregunta, ¿quién es el dominio de esta función? Ustedes ya han sacado muchas raíces cúbicas, ¿verdad? ¿Tiene alguna restricción la raíz cúbica? No. No, Todos los reales. no, Ay, Paulo, te escucho muy cortado. Sé que me querés decir algo, pero no te entiendo. ¿Era el del dominio? Supongo. ¿Cómo? Bueno, ¿y la imagen qué les parece? ¿Quiénes serán? ¿No se dan idea? Bueno, grafiquemos primero entonces. Vamos a tomar algunos valores de x. Vamos a ver su correspondiente y. sí, profe. Y entonces, cuando x vale 0, la raíz cúbica de 0 es 0. Cuando x vale 1, la raíz cúbica de 1 es 1. Cuando x vale menos 1, la raíz cúbica de menos 1 es menos 1. Ya está, con esto me voy a dar cuenta de cómo viene esta función.
Ahí está. Muy bien. Entonces, cuando x vale 0, y vale 0, para x1 y vale 1, para x menos 1 y vale menos 1. Bueno, esta función es algo así. Y sigue creciendo. ¿Mm? Entonces, ahora sí me pueden decir quién es el dominio y quién es la imagen. Dominio, todos los reales. Imagen, Todos los reales. Todos los reales. también. Todos los reales. Intervalo de crecimiento, Todos los reales. todos los reales. Por lo tanto, intervalo de decrecimiento será un conjunto vacío. Perfecto. Simetría. ¿Qué les parece? Ay, ¿Qué es impar? sí, exacto. Impar. Fíjense que es simétrica respecto al origen. Entonces, ahora deberíamos probar que f de menos x es igual a menos f de x para todo x del dominio. Y entonces, ¿qué significa? Tomemos un x cualquiera. Tomo un x del dominio. Entonces, ¿qué significa f de menos x? Será la raíz cúbica de menos x. Pregunto esto. ¿Será igual a menos la raíz cúbica de x? ¿No? Entonces, si x es un número positivo, menos x es un número negativo. Y por lo tanto, la raíz cúbica de este número será menos la raíz de x. Ay, bueno, y ahí ya sale directamente. Entonces, como este resultado me va a dar un número negativo, la raíz cúbica de x con su signo cambiado va a ser exactamente igual a menos f de x. Y por lo tanto, f igual a raíz cúbica de x es impar. ¿Todos de acuerdo? Sí, profe. Bueno. ¿Puedo pasar a la siguiente? Espera un ratito, profe. Ah, dale. Ahora sí, profe. Ahí ya está, profe. ¿Listo? Bueno, Sí. vamos entonces a la número 5, es valor absoluto de x. Muy bien. Entonces, ¿se acuerdan que la función valor absoluto era de un número positivo exactamente ese número, de un número negativo el opuesto? Muy bien. Vamos a darle entonces unos valores a x y observamos cuáles son sus correspondientes i's. Muy bien. Entonces, si x vale 0, el valor absoluto de 0 es
0. Si x vale 1, el valor absoluto de 1 es 1. Y si x vale menos 1, el valor absoluto de menos 1 es 1. El valor absoluto de 2 es 2 y el valor absoluto de menos 2 también es 2. Por lo tanto, vamos a graficar esto. Muy bien. Entonces, cuando x vale 0, y vale 0. Cuando x vale 1, y vale 1. Cuando x vale 2, y vale 2. Cuando x vale menos 1, y vale 1 positivo. Cuando x vale menos 2, y vale menos 2. Por lo tanto, bien, traten de unir estos puntos. Uy. Son líneas rectas, ¿eh? ¡Ay, Dios santo! La gráfica, entonces, de la función valor absoluto va a ser dos semirrectas a 45 grados del semieje positivo de las X y del semieje positivo de las Y. Muy bien. Ya de ver esta función, ¿qué me dicen? ¿Es par o impar? ¿O no es nada? Re que te par, ¿no es cierto? Porque si ustedes toman el eje X, acá, fíjense que del primer cuadrante se comporta exactamente igual al segundo cuadrante. Entonces, vamos con dominio, imagen, intervalo de crecimiento, intervalo de decrecimiento, y después analizamos la paridad. ¿Quién es el dominio de esta función? Todos los reales. Todos los reales. Uno le puede sacar valor absoluto a cualquier número real. Pero ¿quién es la imagen de esta función? Los reales Reales positivos. positivos y el 0. Todos los Muy reales bien, no se olviden del 0. Perfecto. Intervalos de crecimiento. A medida que crece X, crece Y. ¿Qué les parece? De 0 hasta el infinito. Desde 0 hasta infinito. Y el de decrecimiento, De 0 a menos infinito. de menos infinito a 0. A 0 Muy al bien. revés. Sí, siempre empezamos desde el menor hacia el mayor, el intervalo. Es costumbre, no es que esté mal si lo nombras al revés. Profe, ¿el 0 no es con intervalo cerrado? No. Ya van a ver después que el 0 es un número, un punto de inflexión se llama. No es ni creciente ni decreciente. Ya lo van a ver después. Cuando demos análisis de funciones a través de derivadas, ahí lo van a ver. Bien, entonces estamos en condiciones de analizar la paridad. O sea, nos preguntamos, para cualquier X del dominio, ¿se verifica que f de menos X sea igual a f de X? Bueno, veamos. Según nuestra función, si tenemos un X cualquiera, f de X es el valor absoluto de X, ¿cierto? Y si tenemos menos X, f de X será el valor absoluto de menos X. Pregunta, ¿el valor absoluto de X es igual al valor absoluto de su opuesto para cualquier valor del dominio? Sí. Sí. Entonces, esto era una pregunta y acá respondimos que sí. Por lo tanto, la función valor absoluto
es una función par. Profe, ¿Sí? había sido que yo no estoy inscripto a su materia. A ver, ¿vos no figurás como Así, estudiante de análisis 1? claro, porque pensé que tipo estaba inscripto, pero bueno, como no me aparecía ninguna de análisis, entonces pregunté y había sido que no estoy inscripto. O sea que yo no puedo rendir cuando haya parciales ni nada de eso. Ay, no te puedo creer. Y no. Pero, ¿y qué pasó? ¿Te olvidaste de inscribirte o qué? Y no, yo pensé que me había inscribido, me había inscripto. Tipo, Te olvidaste pensé, de inscribirte. O sea, sí, claro. bueno. Pero o sea, la puedo cursar igual, Sí, por supuesto. La cosa es que no vas a poder rendir los parciales. claro, claro. Y, o sea, yo no puedo hacer nada. Pero por ahí si hablas con el titular, no sé si va a poder hacer algo él, porque me parece que ya recontra cerraron las inscripciones. Pero, a ver, espérate, déjame que le voy a preguntar a alguien ya mismo. No, ya mismo no, porque tengo el celular muerto. Em, Le voy a preguntar a la profesora Balbi, a ver si se puede hacer algo. ¿Eh? En una de esas Se te pueden me cortó inscribir. todo, profe, no sé si dijiste En algo. una de esas voy a hablar con la profesora Balbi a ver si se te puede inscribir fuera de término. No sé si se puede, ¿eh? Porque ya me parece que ya hubo inscripciones fuera de término y ya se cerraron y bueno, pero igual le pregunto. Total, con preguntar no Sí, perdemos nada. yo había preguntado y tipo, le pregunté si no me puedo inscribir ahora o después y me dijeron que no. Ah, bueno, entonces ya está. Listo. No hay más que preguntar. Dale, Eh, gracias. Anda cursándola y andar estudiando y bueno, no vas a poder rendir los parciales, pero al menos llegás a julio y te puedes presentar como libre. Y si aprobás la parte práctica del parcial, en la mesa siguiente ya podés rendir la parte teórica. ¿Está? Dale, dale, gracias. Bueno, no de nada. Vamos entonces con el número 6, que es 1/x. Uy, me olvidé de escribir f de x. F de x es 1/x. Muy bien. Entonces, a ver, como para darnos idea de qué forma tiene esta función, vamos a elegir algunos valores de x y ver qué imagen obtenemos. Bien, ¿qué les parece? ¿Quién será el dominio de esta función? Muy bien, exactamente. Todos los reales, excepto el elemento 0, justamente porque hay un cociente y x figura como un denominador. Entonces, su dominio serán todos los reales excepto el 0. Entonces, empecemos por 1, menos 1, 2, menos 2, y veamos qué imágenes tienen estos valores de x. Cuando x vale 1, 1 dividido 1 me da 1. Cuando x vale 2, 1 dividido 2 me da un medio, 0,5, como más lejos. Cuando x vale menos 1, 1 dividido menos 1 me queda menos 1. Cuando x vale menos 2, 1 dividido menos 2 me da menos 0,5 o menos un medio, como más les gusta. Y entonces,
Muy bien. Aquí está el 0. Profe, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, claro. Yo estuve haciendo un par de ejercicios que son de la guía práctica del año pasado. Sí. Y en uno, cuando determiné el dominio, uno de los extremos me daba un número, una cifra así medio rara, era una onda -15, más menos raíz de, no, menos, perdón, raíz de 29 sobre 8, algo así. Quería Ujú. saber, esa cifra sería exacta, pero yo podría ponerlo como un número decimal, incluso si fuese decimales infinitos, sea redondear, o me conviene Mira, poner nomás eso. el... Tené la precaución de poner, qué sé yo, X aproximado. Cuando vos redondeás, usa este símbolo. ¿Está? Entonces, para el intervalo de crecimiento le pones, qué sé yo, suponete que X sea aproximada, o le pones un número X1. Aproximadamente digo cualquier cosa, ¿no? 2,15, cuando haces el intervalo, que quede claro eso. Estamos que esto es un número aproximado, si vas a usar aproximaciones. ¿De acuerdo? Gracias, profe. De nada. Bien, vamos entonces con nuestra gráfica. Acuérdense que X no puede valer 0. ¿No estamos? O sea que ese valor de X no podemos tomar. Cuando X vale 1 y vale 1, cuando X vale 2 y vale 1/2, cuando X vale 3 y vale 1/3, o sea, me voy achicando. Y si X vale 1/2, 1 dividido 1/2 me da 2 como resultado. Vamos a agregarlo acá en la tablita. 1/2 y menos 1/2. Los dos vamos a agregar. Entonces, 1 dividido 1/2 me da 2. Y 1 dividido menos 1/2 me da -2. Entonces, nuestra gráfica por este lado va a ser algo así. Dieron función homográfica, me dijeron, ¿no? Sí, profe. Sí. Cuando X vale -1 y vale -1, cuando X vale 2, -2, perdón, y vale -1/2, cuando X vale -1/2 y vale -2. Por lo tanto, la gráfica va a ser algo así. O sea, esto va a ser una función homográfica donde las asíntotas, ¿quiénes van a ser? ¿Qué coordenado? Los ejes coordenados. Perfecto. Dominio entonces los reales menos el 0. Y la imagen, exactamente lo mismo. Los reales excepto el 0. O sea, el valor donde iba el 0, que ¿quién es? El eje Y. El eje X, perdón. Muy bien. Asíntotas vertical y horizontal, tal como dijeron ustedes. Intervalos de crecimiento. A ver. ¿Qué les parece? Hay. No hay. Muy bien. Fíjense que para los números negativos la función es Siempre decrece. decreciente. Y para los números positivos también es decreciente. Por lo tanto, intervalos de crecimiento, como dijo el compañero, no hay. Y la función es decreciente en todo el conjunto de los números reales. Perfecto. Bueno, ¿qué les parece? ¿Será una función par? ¿Será una función impar? ¿O no será nada? Acuérdense que para analizar si era par, teníamos que tomar al eje Y como eje de simetría. Y tenía que suceder lo mismo de este lado que de ese eje de simetría. Claramente acá no hay ninguna curva que sea simétrica a esta otra, por lo tanto par no es. ¿Será impar? ¿Qué les parece? ¿Esta curva es simétrica con respecto al origen de coordenadas? O sea, lo que sucede aquí, No. ¿sucede aquí también? Sí.
Sí, fíjense que sí es simétrica. ¿Eh? Entonces, lo que vamos a escribir es, nos vamos a preguntar, f de menos x es igual a menos f de x. Y bueno, veamos a ver, f de menos x ¿a qué es igual? A menos 1 sobre x, ¿no? Siempre pensando que x es un número positivo y por lo tanto menos x es negativo, ¿verdad? Podríamos también pensar que esto es un número negativo y menos x es positivo. El resultado va a ser exactamente el mismo. ¿Y quién será menos f de x? ¿Quién es f de x? 1 sobre x. Como es menos f de x, será menos 1 sobre x. Por lo tanto, f de menos x es igual a menos f de x. ¿Y eso qué quiere decir? Que f de x igual a 1 sobre x es impar. ¿Alguna pregunta? ¿Están todos de acuerdo? ¿Lo ven claramente? ¿Seguro? Espere un ratito, profe. Espero. Hola Laura. Buen día. ¿Cómo? Buen día Laura. Hola. Hola, hola, buen día Manuel, ¿cómo estás? Me Ya, conecté. profe. Buenísimo. Termino el último de la actividad 5, que es la función homográfica, y te dejo la actividad 6, Manuel, ¿te parece? Bueno. Dale. Ustedes me avisan, chicos, cuando pueda cambiar de diapositiva. Cambie, hermano, profe. Bueno, perfecto. Entonces, vamos al ejercicio 7, que mírenlo. ¿Qué cosa es el espacio? Bueno. ¿Qué tipo de función es el ejercicio 7? ¿Una función? Exponencial. Ay, a ver, ¿ustedes qué tienen? Bilineal. No, ¿Bilineal? ¿Así la llaman? Homográfica. Ay, qué susto. No la conocía como bilineal. Ah, miren. Bueno, ¿les parece que recordamos un poquito lo que es una función homográfica? ¿O no lo necesitan? Con la teoría dimos eso, profe, hoy. ¿Sí? Así que ¿Se van a creo que acordar está fresco. entonces? sí, profe, lo Está que no fresquita. alcanzamos a dar fue son logarítmicas, que sería la actividad siguiente, creo. Bien. Y función inversa está. tampoco. Ah, bueno, estamos. Entonces, nuestra función homográfica va a ser 1 menos x sobre 2x más 2. Bueno, y como todo está definido, o sea, todo, las asíntotas vertical y horizontal están definidas en función de A, B, C y D, vamos a identificar en esta función homográfica quién es quién. Por ejemplo, ¿quién es A? El 1. El 1. Menos 1. No, menos 1. Ojo, ojo con eso, ¿eh? Sí, el menos 1. Eso, menos 1. Acuérdense que A es el coeficiente que acompaña a X en el numerador. El término independiente del numerador es B, por lo tanto es 1. Vamos a C y D. ¿Quién va a ser C? 2. Bueno, acá no hay 2x. forma de... O no, 2. Cuidado, 2. El A, B, C y D son los coeficientes. Los números más sería. Los números nada más, exacto. Los números que acompañan a X o el número que es término independiente, pero solo el número, ¿de acuerdo? Y recordemos entonces un poquito. La asíntota vertical, ¿qué fórmula tenía?
A sobre C, ¿no era? Menos D sobre C. Menos D sobre C. Y la asíntota horizontal Ahí A sí, sobre A C. sobre C. A sobre C. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Con todos estos datos, entonces, vamos a sacar. ¿Quién va a ser nuestra asíntota horizontal? Uy, acá hice algo que si yo los veo a ustedes haciendo esto, los cuelgo. Asíntota vertical, ¿quién es? X igual a menos D sobre C. Asíntota horizontal, ¿quién es? Y igual a A sobre C. No hagan nunca jamás lo que hice yo antes, ¿estamos? Esto es la ecuación de una recta, ¿no? Eso que escribí antes. Muy mal la profesora hoy, muy mal. Se va a ir de la clase sin almuerzo. Bueno, con nuestra gráfica, ahí está. Y vamos a ubicar antes que nada las asíntotas, horizontal y vertical. Muy bien. Muy bien. Ubicamos entonces con un colorcito las asíntotas. La asíntota vertical, ¿quién va a ser? X igual a menos D, o sea, menos 2, sobre C, que vale 2, o sea, es menos 1. Entonces, asíntota vertical, X menos 1. Eso significa que vamos a tener que hacer una recta paralela al eje Y que pase por X igual a menos 1. ¿Y quién va a ser la asíntota horizontal? Y va a ser igual a, que es menos 1, sobre C, que es 2, o sea, menos 1/2. Entonces, la horizontal va a estar en menos 1/2, por acá. Una recta paralela al eje X que pase por Y igual a menos 1/2. Muy bien. Y ahora ustedes ya saben que una función homográfica es asintótica a las asíntotas, vertical y horizontal, por lo tanto tendrá esta forma o esta otra forma, ¿verdad? O sea, estará en el primer y tercer cuadrante o en el segundo y cuarto cuadrante. ¿Cómo hacemos para darnos cuenta? Porque esto lo vamos a hacer así a mano alzada. Voy a tomar un X del dominio, un X cualquiera, qué sé yo, 2. Y me voy a preguntar quién es su imagen. O sea, iba a ser 1 menos 2 sobre 2 por 2, más 2. 1 menos 2 es menos 1. 2 por 2, 4, más 2, 6. O sea, cuando X vale menos 2, perdón, y va a valer menos 1/6. Menos 1/6 es más chiquito que 1/2, ¿verdad? O sea, la imagen va a estar por acá. Vamos a tomar otro X menos complejo, por ejemplo, el 0. Si X vale 0, ¿quién va a ser la imagen? 1 menos 0 sobre 2 por 0 más 2. 1 menos 0 es 1. 2 por 0 es 0, más 2 es 2. Para X igual a 0 y vale 1/2. Por Profe, aquí, estos valores ¿sí? de X es lo que le damos nosotros nomás. El que te dé la gana, Ah, exactamente. ok.
con la única condición de que no sea justo los valores de las asíntotas, ¿no? Bueno, ya vamos a ver el dominio de la imagen. Entonces, estos dos puntitos me están indicando que la gráfica de esta función homográfica es algo aproximadamente así. Y entonces ahora vamos con el dominio, la imagen, intervalos de crecimiento e intervalos de decrecimiento. ¿Quién sería el dominio? Todos los reales, excepto ¿quién? El -1. Excepto menos. Imagen, todos los reales, excepto ¿quién? ¿Quién no es Menos un imagen de medio. nadie? Menos un medio. Menos un medio no es imagen de nadie. Intervalos de crecimiento. ¿Hay algún intervalo donde la función crezca? O sea, a medida que aumenta X, también aumenta Y. No. No, No es un entiendo. conjunto. Y el intervalo de decrecimiento, ¿puedo poner todos los reales? No. No, ¿por qué no? Porque De no. menos infinito hasta Perfecto. menos 1. En menos 1 no es decreciente. Unión, por eso está abierto. Menos 1, infinito. ¿Sí? O si quieren poner en todos los reales menos el menos 1, está perfecto. Bien. ¿Será par? ¿Será impar? ¿O no será nada? Par. ¿Te parece que es simétrica con respecto al eje Y? No. Ah, no, no. No. Impar, profe. No. Tampoco impar. ¿Te parece que es simétrica con respecto al origen de coordenadas? Tampoco. Entonces, tomemos un X cualquiera. Por ejemplo, qué sé yo, X igual a 2. Ay, no me quiero ir de acá porque no me voy a acordar. Pero se me va a armar el merequetengue. Tomo X igual a 2. Y con este X igual a 2 voy a ver si es par o si es impar. Con un contraejemplo, recuerden que alcanza. Para demostrar que algo no es, en este caso que no es par, basta con que encuentre un valor de X donde la función no sea par. Para demostrar que la función no es impar, con un valor de X que encuentre donde no sea impar, ya alcanza. Bueno, entonces, veamos si esta función es par. O sea, lo que tengo que ver es si f de menos x es igual a f de x. En este caso, f de menos 2. La función era 1 menos 2 dividido 2 por 2 más 2. Entonces, f de menos 2 me va a quedar como 1 menos 3 sobre 2 por 2, 4. Profe, ¿Sí? se le escucha abajo. ¿En serio? Ajá. Pero ahí se le escucha bien, pero cuando habla de costado se le escucha abajo. Sí, sí, ahí se le escucha. Cuando habla derecho a la cámara se escucha bien. Cuando usted se pone de costado, se corta, se escucha bajito. Ah, o sea que esto no está funcionando. ¿Ustedes me escuchan así? Sí, profe. Sí, profe. Bien, o sea que estoy con los auriculares puestos al soberano cohete porque no andan. Bien. Entonces, nuestra función, me la voy a copiar de nuevo acá, chicos, porque no me voy a acordar.
es 1 menos x sobre 2x más 2. Entonces, cuando x vale 2, ¿cuánto va a valer y? 1 menos 2 es menos 1, sobre 2 por 2, 4, más 2, 6. Cuando x vale menos 2, ¿cuánto vale y? 1 menos 2 me va a quedar 1 más 2, o sea, 3. Sobre 2 por menos 2 es menos 4. Menos 4 más 2 es menos 2. O sea, la imagen sería menos 3 medios. Muy bien, con estos machetes nos vamos a ver si nuestra función es par. O sea, f de menos 2 es igual a f de 2. F de menos 2 es menos 3 medios. F de 2 es menos 1/6. Por lo tanto, bueno, menos 3 medios no es lo mismo que menos 1/6, por lo tanto la función no es par. ¿Lo ven claramente? Me pregunto ahora si es impar. O sea, si f de menos x es igual a menos f de x. ¿Quién es f de menos x? Es menos 3 medios. Menos, ¿quién es f de x? Menos 1/6. Y entonces, como menos 3 medios es distinto, menos 1/6 me da 1/6 positivo, resulta que la función no es impar. ¿De acuerdo, chicos? Sí, profe. ¿Sí? Bueno. Bueno. Laura, si nos dieron Sí. función logarítmica, ¿qué se puede hacer? Para no adelantarme en el práctico con respecto a la teoría y los Y sí, conceptos, dejamos la acá, forma de... Manuel. Sí, dejamos acá nomás, Manuel. No me di cuenta que la siguiente era toda logarítmica. Ay, ay, ay. Y no, entonces dejamos acá. salvo que me quede un ratito y si tienen alguna duda de lo que vieron desde el principio hasta ahora. Dale, dale. Fantástico. Bueno, mm, nos quedamos entonces. Yo no voy a Bueno. cerrar la sesión por las dudas que te deja fuera como me dejó hoy Toto. Ah, Simplemente me voy nomás. ¿Eh? sí, Bueno, chicos, nos vemos entonces la próxima clase. Chao, profe. Nos vemos, Voy a profe. dejar Chao, de profe. comer. Tenga buena Semana Chao. Santa. Venga, Chao, hasta luego. gracias. Felices Pascuas para quienes festejen las Pascuas. Gracias. Feliz, Gracias igualmente, profe. feliz Pesaj para los que Igualmente. festejan Pesaj. Y feliz fin de semana para los que no festejamos nada. Hasta luego. Hasta luego, profe. Profe. Esa es la Claudia, ¿cómo se llama? no. Claudia le dijiste vos, ¿verdad?